Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos ustedes. Me da gusto verlos. Nagao, hermano, me da gusto verte, al igual que Eliezer y Eliezer Jr. Bienvenidos, hermanos. Me da gusto verlos, hermanos. Me da gusto verlos a todos. Sobre todo para el tiempo en que tenemos ahorita de estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Tengo la firme convicción de que Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere enseñarnos, y sobre todo a través del Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando, sobre todo quiere que conozcamos más de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio del capítulo número 4, si me acompañan en su Biblia, por favor. Vamos a leer el capítulo número 4, vamos a abarcar algunos pasajes, si me acompañan en la lectura del verso 1 al verso número 18. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a través de estos pasajes. Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas de tu persona a través de estos pasajes. Gracias por permitirnos congregarnos, reunirnos en tu nombre para compartir y aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor,
sea de provecho este tiempo. Bendícenos, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, de tal manera que en el Espíritu podamos entender tu palabra, Señor. Padre, a los que has de llamar a vida eterna, a salvación, abre el entendimiento, pon tu palabra en su corazón de tal manera que impacte y lo lleve a reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, estos pasajes que acabamos de leer nos muestran un episodio más de la vida de nuestro Señor en esta tierra, y en esta ocasión hay un personaje más, esta mujer a la cual la Escritura la identifica como una mujer samaritana. Quisiera yo comentarle algunas generalidades antes de entrar a los puntos centrales de estos pasajes y de esta enseñanza. Esta enseñanza, la cual se titula El agua viva que Jesús da. Ese es el título que puse yo a esta enseñanza, el agua viva que Jesús da. Algunas generalidades de estos pasajes. Dice así el versículo número 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Para que nosotros podamos entender la verdad central de este relato que acabamos de leer, nosotros debemos analizarlo a la luz de su contexto. Es algo que hemos venido enfatizando, es algo que constantemente insistimos para que nosotros podamos extraer la verdad de Dios. La palabra de Dios es su palabra y es su verdad, y nosotros tenemos que predicar. Los que predicamos necesitamos predicar su verdad, y ustedes necesitan aprender su verdad, extraer su verdad. Y para que nosotros podamos extraer su verdad y no tomemos textos que después los desviemos y demos otro sentido, es necesario que nosotros lo estudiemos a la luz de su contexto. Entonces, es importante que ya estamos iniciando el cuarto capítulo, ya llevamos 3 capítulos estudiados del Evangelio de Juan. Y una cosa resalta en esos 3 capítulos que hemos nosotros estudiado. Juan escribió su Evangelio para confirmar algo que es obvio: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito central del Evangelio de Juan. Y los primeros capítulos, los 3 que ya íbamos nosotros estudiando, ¿cómo enfatiza? Principalmente el capítulo 1. En el capítulo 1 él fue muy enfático en decir, el Verbo se hizo carne, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Constantemente insiste en que nosotros entendamos la verdad central del Evangelio de Juan. La verdad central del Evangelio de Juan es: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que nosotros podamos entender lo glorioso de este relato del encuentro de Jesús con la samaritana, debemos tener, y yo le pido que se esfuerce en tener esta verdad en su mente durante toda esta enseñanza: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En el cumplimiento de este propósito de enfatizar y de hacernos entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es en el cumplimiento de este propósito que Juan narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. De tal manera que nosotros pudiéramos pensar que el mensaje central de este relato de la mujer samaritana es el agua viva que Jesús da, o la vida eterna, o la salvación. Podríamos nosotros decir que a la luz de este contexto, esa es
la segunda verdad más importante de este relato. La verdad, la principal verdad de este relato es mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tan es así que en este relato es la primera ocasión en que Jesús reconoce ser el Mesías. No se lo reconoció, no lo mencionó cuando habló con sus discípulos, cuando estuvo con Nicodemo, o con alguno de los personajes anteriores, o con los fariseos, que durante esos 3 capítulos lo estuvieron asediando. A nadie de ellos le reconoció esta grande verdad, sino a esta mujer samaritana, que Él era el Mesías. Que Él era el Mesías, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. De estos versículos yo quiero que nos detengamos un poquito en el versículo número 4. Ya leímos, el Señor Jesús estaba escuchando que los fariseos les estaban llegando rumores y algunas mentiras, porque le estaban diciendo que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, y Jesús no bautizaba. Jesús no bautizó nunca. De hecho, no hay ningún relato en los evangelios de que Jesús haya bautizado a alguien. Eran sus discípulos quienes bautizaban. Y bueno, Él decidió salir de Judea y regresarse a Galilea. Pero el versículo número 4 nos dice algo muy interesante. Dice, le era necesario pasar por Samaria. En ese trayecto de Judea hacia Galilea, dice que le era necesario. Necesitaba Jesús pasar por Galilea. Y a lo mejor pudiéramos nosotros preguntarnos, si vamos estudiando cuidadosamente, pues alguien podría detenerse en este pasaje y decir, ¿por qué? ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por esa ciudad? A lo mejor muchos dicen, bueno, pues es que tenía que predicarle el evangelio a los samaritanos. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase, no? El que necesita de Dios somos nosotros, porque Él no necesita de nosotros para nada. Él sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Él no somos nada. Sin embargo, aquí el pasaje dice algo muy importante. A Jesús le era necesario algo, y ese algo era pasar por Samaria. Bueno, cuando Juan dice que a Jesús le era necesario, lo dice en función, y esto es muy importante que lo entendamos, lo dice en función de la encomienda que Él traía de parte de su Padre, de parte de Dios. ¿Y cuál era la encomienda que Jesús traía de parte de su Padre? Bueno, Él tenía una encomienda, venir a dar su vida para que muchos creyeran y fueran salvos. Esa era la encomienda, su principal encomienda. Cuando Juan dice que a Jesús le era necesario por Samaria, lo dice en función de ese propósito glorioso y grandioso de la extensión del reino, de la salvación de almas. Le era necesario dentro de su plan de salvación. Nada más. Él no necesitaba hablar con una mujer samaritana. No necesitaba siquiera sentarse en el pozo donde se sentó. Pudo haberse sentado a descansar en cualquier otro lugar. Él no necesitaba siquiera el agua que estaba pidiéndole a la mujer. Como lo vamos a ver ahorita, solamente fue en ese corazón de evangelista que Jesús tiene, que Él buscó la forma de llegar a una plática con una mujer perdida que necesitaba de la salvación. El agua solamente fue el pretexto para entablar esa plática con esa mujer, pero Él no necesitaba. Sí tenía sed. Dice que este momento era la hora sexta. La hora sexta en aquellos lugares eran las 12 del día, el rayo del sol. El rayo del sol, y Él venía caminando con sus discípulos de tal manera que venía cansado. Dice la Escritura que venía cansado,
Dice la Escritura que tenía hambre, sus discípulos fueron a buscar, sí, tenía sed, sí, seguramente, pero eso no era la razón por la cual Jesús necesitaba pasar a Samaria. La razón por la cual Jesús necesitaba pasar a Samaria es porque tenía que ir por esta mujer perdida. Era en función de su plan glorioso de salvación. Y de esto nosotros podemos entender algo sumamente importante: el encuentro con la mujer samaritana. Entonces, no fue casual. No fue casual. No fue que, ay, tengo calor, tengo sed, tengo hambre y estoy cansado. ¿Qué les parece si pasamos a Samaria a descansar en un pozo que hay por ahí? Y de pura casualidad resultó que a esa hora del día una mujer necesitada, perdida, llena de pecados, llegó a ese lugar. Fíjense que la historia dice que generalmente la manera en que se hacía, sí, las mujeres salían de sus casas con sus cántaros e iban a los pozos a llenar agua, pero por el calor de la zona, se dice que en esos lugares las mujeres no iban a las 12 del día a llenar sus cántaros, y además había otros pozos más cerca de sus casas. Jesús sabía que ese día, a esa hora, iba a llegar una mujer cargada de pecados, necesitada de un Salvador. Y por eso dijo, vamos. Y por eso dice Juan, le era necesario porque ese día, a esa hora, se tenía que encontrar con una mujer que necesitaba de él, que necesitaba del don de Dios. Amados, esto es algo glorioso, esto es algo precioso, porque Jesús fue a decirle a esa mujer, se desvió de su camino, con el propósito de decirle a la mujer, yo soy el Hijo de Dios. ¿Recuerda usted que le dije que el propósito de todo esto y el contexto en el que estamos leyendo eso, todos los capítulos anteriores, el énfasis de Juan es, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le era necesario ir a Samaria a encontrarse con esta mujer perdida samaritana para decirle una verdad, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo importante de esto es que solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay salvación. En Cristo, el Hijo de Dios. Y no hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A lo mejor a nuestra mente le cuesta un poquito entender, hilar todos estos y sorprendernos, pero trate de esforzarse un poquito. Yo trataré de esforzarme un poquito en decirle esto. El encuentro con esta mujer no fue casual. Jesús decidió, planeó, todo lo hizo, todo lo estructuró de tal forma que Él pudiera encontrarse con esta mujer perdida y pecadora para decirle una verdad, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y solo yo te puedo dar salvación. ¿Por qué es glorioso? Porque de esta misma forma fue contigo y conmigo. Porque de esta misma forma es con todos los que estamos aquí. De esta misma forma. No fue casual, no es casualidad que el día de hoy nosotros seamos salvos por gracia. El Señor quiso tener misericordia y a Él le fue necesario hacer todo lo que tenía que hacer con tal de llegar a nuestra vida, a encontrarnos donde estuviésemos, a encontrarnos en el lugar que estuviéramos, con las personas que estuviéramos, con el corazón que tuviéramos, para decirnos, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y el único que te puede dar vida nueva. El único. Yo no sé dónde te encontró a ti el Señor. Yo no sé dónde estabas. Yo no sé qué estabas haciendo. Yo no sé
¿Cuántos eran tus pecados y cuáles eran tus pecados? Yo no sé cuáles de ellos eran los que la avisaban. Yo no lo sé. Pero una cosa te puedo decir. Él sí sabía cuáles eran tus pecados más oscuros, tus pecados más terribles, tus pecados más escandalosos. Y decidió ir a buscarte. Él no dijo, no, esto es muy perverso. Este de plano, a lo mejor ni se convierte porque de verdad está muy corrompido, está muy mal, está muy amargada. Para quitarle la amargura a las mujeres está difícil. No, él no dijo nada de eso. Él hizo todo lo que tuvo que hacer. En el caso de la samaritana, le era necesario ir a Samaria. En el caso de cada uno de nosotros, seguramente hubo cosas que le fue necesario hacer. A muchos de nosotros le fue necesario humillarnos primero. Humillarnos primero, porque estábamos sumamente enaltecidos, sumamente ensoberbecidos, llenos de orgullo en nuestro corazón. ¿Qué le fue necesario al Señor Jesús hacer para que el día de hoy estés aquí gozando de un perdón, de una salvación, de vida eterna? Ahora, los que no están en esa condición de salvación, pero están aquí el día de hoy, yo le quiero decir una cosa. De la misma manera, no es casualidad que usted esté aquí. Jesús ha hecho lo que ha tenido que hacer para convencer de tal manera que, de buena gana o a regañadientes, usted hoy está aquí escuchando la palabra de Dios. Porque Él quiere lidiar contigo, así como vamos a ver ahorita que Él estuvo lidiando con esta mujer de una forma tan compasiva, de una forma tan sabia, que nosotros debiéramos aprender, nosotros los cristianos debiéramos aprender cómo tenemos que llegar al perdido, al pecador, para llevarlo a reconocer sus maldades y a reconocer a Jesucristo. Entonces, entender esto es glorioso, porque lo mismo fue con cada uno de nosotros. No fue casual que nos buscara, que estemos aquí, que nos salvara. Y estoy seguro, amados, que ninguno de nosotros somos capaces de entender y de imaginar los planes que Él tiene con cada uno de nosotros, los planes que Él tiene con cada uno de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Y disculpe usted que le haga que le adelante algo, pero si usted lee más adelante en los versículos de este pasaje y de este relato, usted se va a dar cuenta que hubo un momento en que esa mujer samaritana dice que fue al pueblo, y al pueblo anunció y le dijo: allá hay un hombre que me ha dicho toda mi vida. Los comentaristas de este texto reconocen en esas palabras y en este pasaje salvación en esta mujer samaritana, y dice que muchas personas de Samaria creyeron en Jesús. Yo creo que ni tú ni yo tenemos idea de todas las cosas que Jesús quiere y puede hacer a través de lo que Él haga en nosotros. De entrada nos revelamos a Dios, de entrada renegamos de su palabra, renegamos de sus promesas, renegamos de su amor, renegamos de lo que Él nos quiere enseñar, pero no entendemos todo lo que Él tiene planeado hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Y estoy seguro que tú no tienes ni idea de lo que Dios quiere hacer contigo y con tus hijos. Allá tenemos un saloncito con los hijos de todos ustedes, pequeñitos y pequeñitas. Y quizá tú no te imaginas siquiera si de alguno de ellos el Señor va a levantar un pastor ferviente, amador de las almas, ferviente predicador de su palabra y de su evangelio, compasivo con las almas perdidas. Ni idea tenemos de lo que Dios quiere y puede hacer con cada uno de nosotros. Esa mujer ni siquiera se imaginaba que Dios la iba a utilizar para salvar a muchos de Samaria, para que creyeran en Jesús. Él tiene muchos propósitos. No es casualidad que el Señor nos haya salvado. Por lo tanto, amada hermana, no desistas de orar por tus hijos, aunque ahorita los veas rebeldes, alejados, sin querer saber nada de Dios. No desistas, sigue orando.
Sigue pidiendo, sigue insistiendo, sigue amándoles, sigue dándoles testimonio de la verdad con tu vida, con tu ejemplo, con tus palabras, con tus hechos principalmente. No desistas. No desistas si le estás compartiendo a tu padre, a tu madre. No desistas si le estás predicando a tus hermanos. No desistas si le estás predicando al vecino o a la vecina. No desistas porque ni siquiera nos imaginamos, no somos capaces de mirar todo lo que Dios quiere y puede hacer a través de lo que Dios haga con nosotros, como lo hizo con esta mujer. Él tiene un plan con nosotros trazado hasta el final. Trazado hasta el final. Verso 5, leemos el verso 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Hay dos cosas importantes que yo quiero tomar de estos versos para que los analicemos. Principalmente del verso 6, dice que Jesús estaba cansado y se sentó así junto al pozo. Jesús estaba cansado, y este pasaje Juan quiso deliberadamente dejarlo para que nosotros entendamos una cosa. Yo le decía, insisto en esto, él venía hablando acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese contexto aparece este verso 6 donde nos dice, estaba cansado. ¿Por qué? Porque hay otra verdad gloriosa. Cristo es el Hijo de Dios, verdadero Dios completo. En Él habita toda la plenitud de la deidad, pero además es verdadero hombre. Una verdad importante es que Jesús, mientras estuvo en la tierra, es verdadero hombre. Y Él en esta ocasión estaba cansado y con hambre. De tal manera, amados hermanos, que Jesús está en toda la capacidad de poder entender nuestras debilidades humanas, físicas. Cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando estamos abrumados, Jesús lo entiende perfectamente, porque Él lo vivió, porque Él lo padeció. Entonces, en ese cansancio y en esa sensación de hambre, de sed, seguramente, como verdadero hombre, tenía todas las fragilidades humanas, todas. Sin embargo, hay algo que debería de llevarnos a decirle: bendito sea tu nombre, y te honramos y te glorificamos, porque aún a pesar de su cansancio, porque aún a pesar de su hambre, y aún a pesar de su sed, y aún a pesar de ese tremendo calor encima de él, no rehusó hacer la voluntad de su Padre. El Señor, su Padre, seguramente puso en su corazón: te es necesario pasar por Samaria, porque allí hay una mujer necesitada, que necesita de la salvación. ¿Es en serio? Ahorita a las 12 tengo hambre. ¿Por qué mejor no llego a Galilea? Pasamos la noche tranquilos, nos bañamos, descansamos, comemos, y ya mañana con más carnita regreso a Samaria. No, ¿verdad? No vemos a Jesús haciendo eso. Sí, Señor. Lo que era necesario hacer, aún a pesar de su cansancio y de su necesidad humana, no rehusó hacer la voluntad de su Padre. No se detuvo para compadecerse de una mujer perdida, y no solamente de una mujer perdida. Vemos más adelante, yo le decía, que muchos samaritanos creyeron, y Jesús sabía eso. Jesús sabía cómo iba a utilizar a esa mujer negligente, perdida, pecadora, incrédula, pero Él sabía cómo la iba a utilizar. Por lo tanto, a pesar de su cansancio, a pesar de su hambre, a pesar de la sed, a pesar del calor, a pesar de todo eso, Él no rehusó obedecer al Padre. Él no rehusó servir a un alma perdida.
Y esto nos lleva a entender otra cosa. Si él, estando humillado en esa condición de siervo y limitado por su fragilidad humana, no se detuvo para ayudar, amados. No se detuvo para ayudar. El cansancio, el calor, el hambre, la sed, no lo detuvo para hacer lo que tenía que hacer para la extensión del reino, para ayudar, para predicar, para salvar. ¿Cuánto más hará hoy que está sentado a la diestra de Dios en el lugar de más autoridad y más poder, librado ya de todas esas limitaciones humanas? Medítalo. Si estando limitado en su condición humana, cansado, sediento y quizás abrumado por el calor, no rehusó ayudar a un alma necesitada, ¿cuánto más hoy que está sentado a la diestra de Dios en el lugar de mayor poder? Por lo tanto, por eso es que la palabra del Nuevo Testamento nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente. ¿Por qué debemos acercarnos confiadamente? Esta es una razón preciosa. Porque si estando cansado en la tierra, con hambre y con sed, no se negó a ayudar a un alma necesitada, no se negó a tener compasión, compadecerse de una mujer, ¿cuánto más el día de hoy, que está lleno de gloria y de poder? Podemos acudir confiadamente al trono de la gracia y el Señor nos dará el oportuno socorro. El Señor nos dará el oportuno socorro. Esto es hermoso, hermanos, porque el día de hoy todos y cada uno tenemos luchas de una de otra forma, de una de otra manera. Estamos padeciendo enfermedad. Hay quienes están padeciendo la crisis económica. Hay quienes estamos padeciendo la crisis económica. Hay quienes están padeciendo por la inseguridad. Hay quienes están padeciendo problemas, dificultades en su persona, en su familia, en su trabajo. Y necesitamos acudir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Necesitamos creer esto. Y para poder acercarnos confiadamente, es necesario que hoy miremos a Jesús así, lleno de amor y de compasión, lleno de disposición para ayudar. Y el punto número 2 que quiero resaltar de este texto es que sin importar su cansancio físico, y esto va más dirigido a nosotros, los que estamos en la iglesia, hermanos, hermanas, veamos a Jesús, que sin importar su cansancio físico, obedeció a su Padre. Es decir, la obediencia no estaba condicionada a si me siento bien, a si estoy en condiciones, a si tengo ganas, o así estoy con toda la energía y toda la disposición. No estaba condicionada a eso. Con todas sus limitaciones, Jesús estuvo dispuesto a obedecer a su Padre. Con todo y sus limitaciones que en ese momento tenía, tuvo compasión y tuvo amor. Con todo y su cansancio de ese día, su hambre de ese día, Él no dejó de extender el reino, porque más adelante le dice a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La pregunta reflexiva es: hermanos amados, ¿estamos imitando al Maestro? ¿O solamente hacemos las cosas cuando todo está viento en popa, cuando estamos en las mejores condiciones de salud, de descanso, de circunstancias? ¿Solamente así hacemos las cosas? ¿Solamente así obedezco? ¿Solamente así extiendo el reino? ¿Solamente así me compadezco del necesitado?
o seguiremos o tenemos que aprender el ejemplo del maestro cuando, a pesar de su cansancio, a pesar de sus necesidades físicas, a pesar de todo eso, no rehusó hacer la voluntad del Padre y extender el reino? Yo creo que muchos tenemos que aprender de esto. Yo creo que muchos tenemos que analizarnos, yo creo que muchos tenemos que reflexionar en esto, porque hemos estado condicionando muchas veces a: si me siento bien, si mis circunstancias son favorables, entonces sí lo hago. Si mis circunstancias me ayudan, entonces sí lo hago, entonces sí voy. Importante para nosotros, hermanos, reflexionar en esta parte. Vamos adelante, vamos a leer del verso 7 al verso número 10. Vino una mujer de Samaria, dice el verso 7, a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La historia de la mujer samaritana que contiene estos versículos es uno de los pasajes más instructivos e interesantes del Evangelio de Juan. ¿Recuerda usted que algunos versículos atrás Juan nos mostró el encuentro entre Jesús y Nicodemo? Qué interesante mirar todos estos contrastes entre el caso de Nicodemo y el caso de la mujer samaritana. En el caso de Nicodemo, Juan nos ha mostrado cómo trató nuestro Señor con un formalista religioso. Ahora está tratando con una mujer ignorante. Nicodemo era maestro de la ley. ¿Eres tú maestro?, le dijo, ¿y no sabes esto? Era un hombre importante. Cuando estudiamos el pasaje de Nicodemo vimos que era miembro de la cúpula más alta religiosa de su tiempo. Era un hombre importante, era un hombre rico, era un hombre estudiado. Ahora nos muestra cómo el Señor trató con una mujer ignorante, de una mente carnal. Cuando tú lees el pasaje, su mente está pensando siempre carnalmente. Cuando Jesús le agua del agua viva, le dice: no tienes cántaro para sacar agua. No entendía, no comprendía lo que Jesús le estaba queriendo decir, porque su mente era una mente carnal, de una naturaleza moral que dejaba mucho que desear. Algunos comentaristas dicen que esa mujer iba a esa hora hasta ese pozo a sacar agua porque muy probablemente no quería encontrarse como en la noche, en las horas más frescas, era cuando todas las mujeres salían por su agua. Ella no quería encontrarse porque todo el mundo la conocía que era una mujer inmoral. 5 maridos había tenido y con el que ahora vivía no era su marido. Era una mujer inmoral. Y sin embargo, Jesús trató con ella. Entonces el contraste entre esta mujer samaritana y Nicodemo era fortísimo. Nicodemo era un judío religioso devoto. Ella era una samaritana inmoral. Nicodemo era un teólogo erudito. Ella era una mujer campesina sin educación. Nicodemo reconoció a Jesús como el maestro enviado de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje que le digo? Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuera enviado de Dios. Le reconoció. Es más, le dijo rabí. Nicodemo le reconoció. Pero esta mujer samaritana ni idea tenía de quién era él. Ni idea. A lo que más atinó es decir: eres judío.
Nicodemo era rico, ella era pobre. Él era un miembro de la élite social judía, ella era de la escoria de la sociedad samaritana. Los judíos los consideraban impuros a todos ellos. ¿Notamos el contraste? Y sin embargo, Jesús siempre tenía amor y compasión, sin importar el estrato social, sin importar el nivel intelectual, sin importar nada, sin importar si era judío, si era samaritano, nada. Jesús brincó todas esas barreras sociales, todos esos prejuicios. En aquel tiempo era terrible juntarse con pecadores. Ya imagínese usted usted sabe cómo los judíos decían, ay, se junta con pecadores, se junta con publicanos. Imagínese usted que iban a pensar los judíos si lo vieran platicando con una mujer samaritana, que para los judíos eran impuros. Pero Jesús brincó todo eso. Derribó todas las barreras con tal de extender el reino, con tal de llegar a un alma necesitada. En aquellos tiempos los hombres no podían entablar una conversación así con una mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, y note esto, el género, siendo tú judío, me hablas a mí, una mujer samaritana? ¿Por qué esos énfasis? Porque en aquel tiempo no era común que los hombres hablaran así de un encuentro en el pozo. Ah, sí, está en el pozo platicando con una mujer. Eso era muy mal visto. Y por si fuera poco, si eso era mal visto, todavía era mal visto que un hombre judío platicara con una mujer samaritana. Porque Juan lo aclara. Judíos y samaritanos no se tratan. Mucho menos un hombre judío con una mujer samaritana, mucho menos. Pero a Jesús no le importó. Pero a Jesús no le importó y él brincó esas barreras porque esa mujer necesitaba agua viva. El don de Dios lo necesitaba y Jesús fue a dárselo. Quiero tomar una parte del verso 9. Vamos a leer el verso 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Me capta lo que le digo? No era bien visto y sin embargo Jesús rompió esas barreras. Él tenía que hacer la voluntad de su Padre. Él tenía que traer salvación. Él tenía que anunciar el Evangelio. Él tenía que extender el reino. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí hay dos cosas importantes, amados. Tanto para nosotros, la iglesia, para poder compartir el Evangelio necesitamos tener claridad en dos cosas que aquí el Señor Jesús está diciendo. Y aquella persona que está buscando de Dios, que quiere caminar en los caminos del Señor, necesitas entender dos cosas. De aquí el Señor Jesús está siendo claro. Le dice, si conocieras, número uno, el don de Dios. Jesús le pone dos cosas importantes para que ella despierte las cosas espirituales, para que ella anhele caminar con Dios, para que ella anhele a Dios. Dos cosas importantes que la gente allá afuera, la gente común ignora, y aún muchas personas religiosas, muchas personas que tienen dentro de las congregaciones cristianas mucho tiempo, pero ignoran muchas cosas, ya sea por su negligencia en estudiar la palabra de Dios, aunado a la mala enseñanza de muchos líderes. Ignoran dos cosas, y nosotros los cristianos no podemos ignorar esas dos cosas, porque aquí el Señor nos está diciendo que son dos cosas importantes para poder evangelizar a las personas. Número uno, el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. Y número dos, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Fíjese cuál sería la reacción. Tú le pedirías. Hoy no encontramos mucha gente pidiéndole a Dios, ¿verdad?
por lo menos salvación. Le piden milagritos, sí le piden milagritos, hay mucha gente pidiéndole milagritos. Le piden dineritos y también hay mucha gente pidiéndole dinerito o dinerote. Hay mucha gente así, pero no le están pidiendo de esa agua de beber, de esa agua viva que el Señor Jesús aquí está diciendo, aludiendo a la salvación, aludiendo al don de Dios, aludiendo a toda esa paz, al perdón, a la salvación, a la vida eterna. El pecador negligente no le pide a Dios perdón por sus pecados, salvación por su alma. La gente le dice: Diosito, cuídame de los malvados, que no me vayan a asaltar en la combi. Regresan y eso fue todo. Diosito, y así se refiere a Dios, Diosito, bendíceme en mi negocio, que me vaya bien en mi negocio, en mi trabajo, que mi jefe no llegue hoy, no quiero pelear con él. Y le piden cosas banales, triviales, pero gente pidiéndole perdón por sus pecados, una vida nueva, la gracia de Dios para honrarle, para vivir honrándole cada día, poca gente hay. Y las razones son estas: no conocen el don de Dios y no conocen a Cristo. No lo conocen. Y nosotros, la iglesia, necesitamos conocer eso, manejarlo, tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón para podérselo dar al necesitado, para podérselo dar al que no lo conoce. Y quien de aquí todavía no caminan en esa salvación, usted necesita escuchar las palabras del Señor Jesús a esta samaritana: conozca el don de Dios y conozca a Cristo. ¿Cuál es ese don de Dios? Dice: si conocieras el don de Dios. Bueno, cuando Jesús aquí está hablando de ese don de Dios, está hablando de su gracia. Porque la gracia es un don, es un regalo inmerecido. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 15, acompáñame por favor. Romanos capítulo 5. Dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cuando le está aquí diciendo el Señor Jesús a esta mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, está haciendo referencia a la gracia de Dios que nos lleva al perdón de pecados y a la salvación. Le estaba diciendo: si conocieras que Dios tiene un plan para salvar a todos los hijos caídos de Adán, si supieras que Dios tiene un plan para eso, y eso es un don, porque tú no tienes que hacer nada, porque es por gracia, porque a ti no te va a costar nada, a ti no te van a sacrificar, a ti no te van a colgar en el madero, a ti no te van a sacrificar. Jesús lo va a hacer. Si conocieras ese don, si conocieras que Dios tiene el plan perfecto, glorioso, para proveerte perdón de pecados y salvación y vida eterna, y además conocieras quién es el que te dice, y ahí se está refiriendo, ahí le estaba diciendo: si tú supieras quién soy yo soy el que va a morir por ti en la cruz, yo soy el que va a pagar tu deuda por tus pecados. Si supieras que yo soy el que va a tomar tu lugar en esa cruz, para que tú puedas ser declarada justa, justo delante del Padre por la fe. Si supieras quién soy.
Los perdidos, los incrédulos, los negligentes, los desobligados, descuidados en general, no lo saben. No lo saben. Y cuando digo no lo saben en su corazón. Porque hay mucha gente religiosa que sabe que Jesús fue sacrificado porque Semana Santa hacen su Vía Crucis y ven muchas películas de la Pasión de Cristo y lo saben aquí. Pero aún no lo saben en su corazón de tal manera que afecte su alma, afecte su espíritu y afecte todo su ser. ¿Sabe por qué los que estamos en este lugar hemos alcanzado la gracia de Dios, hemos sido salvos por esa gracia? Porque nos fue revelado por el Espíritu su sacrificio y su resurrección. Nos fue revelado por el Espíritu, porque es tan diferente cuando el Espíritu Santo viene y te lo pone aquí en tu corazón, en tu mente, y te hace entender que ese sacrificio fue por ti, y te hace entender que el poder que Dios usó para levantar a Jesús entre los muertos es el mismo poder que va a ser para salvarte y para mantenerte en ese camino. Eso marca la diferencia. Cuán necesario, hermanos, es que nosotros tengamos la misma pasión por las almas perdidas para evangelizar y discipularlos, porque hay mucha gente, como ya les dije, que no conocen el don de Dios y que no conocen al Cristo verdadero, no lo conocen. Y cuánta compasión, la misma compasión que tuvo el Maestro y que nos lo está enseñando en este relato, hermanos. Este relato en gran medida, en gran parte es un ejemplo para nosotros, que nosotros aprendamos cómo Jesús tiene compasión de las almas perdidas, que nosotros aprendamos del Maestro cómo Él, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus circunstancias cansadas y difíciles, Él tiene el reino de Dios por encima de todas las cosas. Educar la mente con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, y Él hará lo demás. Fíjense cuál es la consecuencia que Jesús, la consecuencia lógica cuando una persona conoce el don y conoce a Cristo. Dice aquí el texto, tú le pedirías. ¿Sí o no, hermanos? Fue hasta que entendimos nuestra condición perdida, condenada, hasta que con sinceridad le pedimos a Dios, ayúdanos y perdónanos y vuélvenos a ayudar y vuélvenos a ayudar. Es que la mente carnal está enemistada con Dios. La mente carnal está enemistada con Dios. La mente carnal solamente piensa las cosas de esta tierra. Un dicho popular allá afuera es, de algo me he de morir, ¿no? Es el dicho popular. Creo que todos nosotros hemos escuchado esa frase simplona. ¿Sabe por qué simplona? Porque sí, de algo te vas a morir, pero no piensan en la eternidad. Ellos piensan que se mueren y que su cuerpo lo entierran, que se descompone y ahí se queda. Eso es lo que ellos piensan. Por ignorancia. Por ignorancia. Pero nosotros tenemos, con la palabra de Dios, tenemos que despertar esa conciencia, decirle, no, mijito, no es que te mueres, te entierras y te comen los gusanos y se acabó. No, tendrás que rendir cuentas al Señor. Tendrás que rendir cuentas al Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Y tenemos que despertar esa conciencia con el tacto como el Señor lo hizo. Porque vemos al Señor Jesús llegando, sentándose,
Y sabiendo que la mujer en su mente traía en su cabeza el tema del agua, el Señor le entra por ahí. Le entra por ahí y le dice: mujer, dame agua. Y como el tema estaba en su cabeza, ella luego reacciona y le entra a la conversación. Oye, pero tú, agua, ¿y cómo la vas a sacar? ¿Y cómo me pides a mí? Y de ahí, después, el Señor Jesús, con toda sabiduría de Dios, voltea la conversación. Primero Él le pide agua a ella, después le dice: pero si tú supieras, tú me estarías pidiendo agua a mí. Y ahora lo voltea. ¿Cuánto necesitamos aprender del Señor Jesús? Porque muchos de nosotros lo hicimos. Yo me incluyo hace muchos años en ese fervor, en ese celo no conforme a ciencia. Yo llegaba, me saludaban, buenos días, me decían: buenos días, pecador, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Nada que ver con la forma en que el Señor Jesús entró al tema con una persona necesitada. Sí, llena de pecados, sí, con un futuro condenatorio, sí, bien perdida, sí, bien inmoral, sí. Pero por eso vino el Señor. Por eso vino el Señor. Si nosotros les mostramos a los pecadores y les enseñamos con toda compasión cuál es el don y quién es el Hijo de Dios y qué vino a hacer, y le pedimos al Espíritu Santo que Él se glorifique y que glorifique a Cristo y haga todo el trabajo, dice aquí: tú le pedirías. Hasta que el alma en tinieblas del inconverso sea alumbrada por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, hasta entonces y solo entonces, esa alma en tinieblas pedirá. Hasta entonces. Si estás trabajando con tus hijos, si le estás predicando a tus hijos, entiende esto. Asegúrate de enseñarles con palabra y con ejemplo cuál es el don de Dios y quién es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Porque hasta entonces, y les he revelado eso, entonces Él pedirá. Antes no. Y después el Señor Jesús le dice esa gloriosa respuesta que Él siempre da al pecador sincero: y Él te daría agua viva. Y Él te daría. Vamos al texto. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Y fíjese la respuesta: y Él te daría. A todos los que están aquí, que en su mente tienen la idea de que se han acercado a Dios y le han pedido ayuda, y el día de hoy no caminan en esa gracia, en esa salvación, el día de hoy no han obtenido el perdón de sus pecados y la salvación por gracia, yo te digo una cosa: revisa tu corazón y revisa tu mente, porque aquí el Señor Jesús está diciendo: si tú me pides, yo te doy. ¿Cuántas personas hay? Es que yo, hermano, yo le he dicho a Dios. Es que, hermano, yo le he entregado mi vida a Dios, pero como que no funciona, como que no fluye, como que no puedo, como que no. Aquí el Señor Jesús está diciendo: si tú le pides, Él te da. De tal manera que en el día del juicio, todos los hombres perdidos se darán cuenta que están perdidos porque no quisieron pedirle esto al Señor, porque Él estuvo dispuesto a dar. Él estuvo dispuesto a salvarte y a perdonarte. Él estuvo dispuesto, porque aquí le dijo a esta mujer inmoral, pecadora y perdida: si tú le pides, si tú pedirías, Él
te daría. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esto es una descripción figurativa de todo lo que el oficio de Cristo otorga al alma del ser humano. Esa agua viva de la cual está hablando aquí el Señor Jesús es la figura de todo lo que Cristo nos puede dar. Perdón, paz, misericordia, gracia, justificación y santificación. No hay pretexto, no hay excusa. Todos los que el día de hoy quieran caminar con el Señor Jesús, si pedimos con el corazón correcto, Él nos da, Él nos ayuda. Aún en nuestras deficiencias en nuestro caminar cristiano, si le pedimos, Él nos da, porque Él mismo más adelante dice que quien a su padre le pide pan y su padre le daría una piedra, ¿cuánto más el Padre le daría el Espíritu Santo al que se lo pida? El Espíritu Santo que nos lleva a ese perdón por la convicción de pecado, que nos lleva a tener paz, que nos lleva a tener un corazón misericordioso, que nos lleva a vivir, a captar, a entender y a vivir la gracia, a entender en nuestra mente y en nuestro corazón la justificación, porque solamente así no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, justificados. Y algo que honra mucho a Dios, la santificación. El Señor nos ama tanto como para dejarnos en la condición en la que nos encontró, hermanos. No nos puede dejar así. Nos ama tanto que no puede ni quiere dejarnos en las mismas debilidades, con el mismo carácter que teníamos el día que nos encontró. Por eso envió su Espíritu Santo para santificarnos. Por eso nos dio su palabra para educarnos. Por eso. Y así como el agua limpia, purifica, refresca y aplaca la sed del cuerpo del hombre, así son los dones de Cristo para nuestra alma. De la misma manera, por eso es que el Señor Jesús dirigió la conversación hacia el agua, porque Él quería llevar este tema. Todo lo que necesita un alma de un hombre pecador se encuentra comprendido en las palabras agua viva. Eso era lo que quería decir el Señor Jesús. No sé si usted recuerde, pero cuando hablamos acerca de Nicodemo tocamos un pasaje del Antiguo Testamento que hacía referencia al agua, Ezequiel 36, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y os limpiaré de vuestras iniquidades, y haré que andéis en mis estatutos. Bueno, eso era lo que otra vez el Señor Jesús estaba tomando. Lo usó con Nicodemo, lo estaba usando ahorita con esta mujer. Esa agua que limpia, que refresca, que purifica. Él estaba ofreciendo la salvación en toda su plenitud, incluyendo el perdón de pecados, la capacidad de desear y vivir una vida obediente que glorifica a Dios. Eso era lo que Jesús le estaba ofreciendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo para nosotros los cristianos, hermanos, no podemos limitarnos? No podemos poner por excusas mi carácter, así soy. Tenemos que luchar con eso. Tenemos que constantemente estar buscando a Dios, porque Dios aquí está ofreciendo a través de Jesús a esta mujer pecadora, no solamente perdón de pecados, sino esa capacidad de desear y de vivir una vida obediente que glorifique a Dios. Esa era una metáfora constante del Antiguo Testamento, del agua viva para describir limpieza espiritual, una vida nueva que viene con la salvación, como lo menciona Ezequiel 36. Qué glorioso es lo que el Cristo, el Hijo de Dios, personalmente le está ofreciendo a esta mujer aparentemente insignificante. Insignificante para los hombres porque era samaritana y porque además era mujer.
la sociedad probablemente insignificante, pero para el Hijo de Dios le fue necesario pasar a Samaria por ella. Por ella. Vamos adelante, vamos a leer versos 11 al 14. Dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla del pozo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús se dio cuenta con paciencia que esta mujer no quería entender. Después de que le dijo: si tú me pides, yo te doy esa agua viva. Y la mujer, todavía en su mente carnal, le dice: pero no tienes cántaro. Terrenal todavía. Carnal. Y el Señor insiste: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor paciente, porque pues a lo mejor ahorita decimos: ay, esta mujer, muy probablemente con nosotros lidió todavía más. De hecho, lidió más, porque aunque estuvo un rato de necia, ese mismo día fue a testificar de Cristo a su pueblo. ¿Cuánto se ha tardado con nosotros? ¿O cuánto se tardó con nosotros para hacernos entender nuestra condición perdida y que necesitábamos a Cristo? ¿Cuánto se tardó contigo? ¿1 año? 5, 10. Conozco gente con más años, al cual el Señor por su gracia le ha estado insistiendo, y el día de hoy todavía en su mente es: pero ¿cómo lo va a hacer? Jesús es Dios, y Jesús le estaba explicando las maravillas de la salvación, pero ella no quería entender. Y fíjate que le dice: esta agua que yo te daré, con esto no te va a volver a dar sed jamás, jamás. Puedes seguir viviendo en tus pecados, puedes seguir y después de un tiempo cambiar este marido con el que estás, y después tendrás otro, y después ya no van a ser 5, ya van a ser 10 maridos has tenido, y con el que estás ya tampoco es tu marido, y puedes seguir con la vida así pensando que la pasas bien, pero vas a volver a tener sed de lo que le estaba diciendo. Y así es la vida sin Cristo, amados, y así es la vida sin Dios. No importa cuántos placeres tengas, no importa cuál sea tu posición social, no importa cuántos reconocimientos intelectuales tengas, no importa si tienes el título de la universidad y el posgrado y el doctorado, y tienes fama y tienes éxito y tienes lo que quieres y tienes placeres y tienes amigos y tienes mucha diversión, no importa, vas a volver a tener sed dentro de ti. Y por eso el número de suicidios confirma, y de depresiones confirma esto que el Señor Jesús dijo. El número creciente de suicidios y de situaciones de depresión no son otra cosa sino la sed que se tiene del Hijo de Dios, de esa agua viva. De hecho, esto es un círculo vicioso, porque el pecado los envicia más, pero no los satisface y los lleva a buscar más y más y más. Y mientras más se mueven y mientras más andan en este mundo, más se corrompen, más se descomponen, y más y más y más. Hermanos, tiene que ser una experiencia real en nuestra vida. Si nosotros hemos participado de esa agua viva,
El Señor Jesús dijo aquí, no tendrás sed jamás. Y el Señor no falla, ¿verdad? Y el Señor no miente, y el Señor no se equivoca. Es Dios. Y Él está diciendo que aquel que participa de esa agua viva, hablando de la salvación y de la vida eterna que Él da, de la vida espiritual en Cristo, dice que no vuelve a tener sed jamás. Hay seguridad en Cristo Jesús. Hay seguridad. Solamente que tenemos que buscarla. Tenemos que estar agarrados de la vid verdadera, alimentándonos constantemente de Él. Porque si no, el viejo hombre está dentro de nosotros peleando, queriendo levantarse nuevamente y queriendo tomar el control de nuestra vida nuevamente. El viejo hombre con sus pasiones y deseos, además, dice, todos los días está queriendo levantarse y tomar nuevamente las riendas y el control de nuestra vida. Pero si nos mantenemos en Cristo Jesús, en comunión con Él, en su palabra, no tendrás sed jamás. Y además dice, porque el agua que yo te daré será una fuente que salte para vida eterna. Qué pobre es la visión y las ambiciones de aquellos que piensan que solamente están en este mundo de manera biológica, que nacen, crecen, se reproducen, protestan y mueren, porque las protestas es lo de hoy. Nacen, crecen, hacen revueltas, protestan y ya después mueren, tranquilamente mueren. Qué triste es esa vida. La vida en Cristo es una fuente que salta para vida eterna. Y además, yo remarcaba esto, estamos leyendo el verso 10, dice, no, el verso 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Verso 13, respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, escucha esto, será en él una fuente que salte para vida eterna brotando del creyente. Vida eterna brotando del creyente. Será en él una fuente que brote, que salte para vida eterna. Si no nos emocionamos y nos entusiasmamos con esto, hermanos, cuando nos imaginamos una vida así de gloriosa, así de controlada por Dios, donde reina Cristo, donde reina su Espíritu, ¿es posible? Pues claro que es posible, siempre y cuando nos mantengamos en la presencia de este que ofrece esta agua. Siempre y cuando nos mantengamos en la compañía, en la presencia y en la comunión con Cristo Jesús. Y esto es posible. Será en él una fuente, no un chorrito, no una gotera. Será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, vamos a leer, verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed. Y hasta ahí todos diríamos, amén, ya entendió. Y seguimos leyendo, ni venga aquí yo para sacarla. Continuamos. El Señor seguía lidiando con esta mujer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo entender a esta mujer de lo que Cristo le estaba hablando? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay mucha gente que se llena de mucho conocimiento. Hay mucha gente que se llena de ¿cómo decirlo?, de la forma intelectual del agua viva. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes han escuchado
este pasaje, ¿cuántos de ustedes han leído este pasaje donde Jesús dice, yo tengo un agua viva que te daré, si la bebes no tendrás sed jamás? Yo creo que muchos han leído este pasaje, pero tienen la información intelectual aquí almacenada, pero no está funcionando. De tal manera que siguen batallando en su mente y siguen, pero es que yo no puedo, pero es que esto es difícil, pero es que sí se oye muy bonito, pero lo he intentado muchas veces y no me funciona porque pues salgo allá afuera y otra vez me encuentro con las luchas, con los amigos y no puedo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esta mujer estaba terca, porque esta mujer estaba necia y se veía como que no entendía. Y me ha tocado platicar con mucha gente así. No, pues sí, hermano, yo sé que sí, pero pues sí, dar ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer de verdad se convirtiera? Verso 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, ups, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, oh, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué estaba pasando aquí? Hubo un ingrediente muy importante que marcó la diferencia y que hizo que el corazón de esta mujer se partiera y que pudiera reconocer, por lo menos en un primer momento, a Jesús como profeta, porque primero era judío, ¿no? Primero era un hombre judío. ¿Cómo tu hombre judío le pide agua a una mujer samaritana? Primero un hombre judío. ¿Qué fue lo que hizo que por lo menos en un primer momento ya la reconociera como un profeta? La convicción de pecado. Entienda usted, si tiene tiempo buscando del Señor, si tiene tiempo leyendo la Escritura, si tiene tiempo escuchando las predicaciones, si tiene tiempo viniendo a este lugar, acompañándonos, y el día de hoy usted no goza del perdón de pecados, de la salvación, y sigue esclavo de sus pecados, y sigue practicando sus pecados, es necesario una cosa: la gloriosa convicción de pecado. Esta mujer necesitaba arrepentirse de sus pecados si quería tener acceso a esa agua viva. No hay otra forma. No hay otra manera. Y lo que Jesús vio en el corazón y en la mente, porque quería evadirlo, quería distraerlo, Jesús le decía, te voy a dar agua y no vas a tener sed jamás, y esta agua salta para ti. Y esta mujer era escurridiza, evadía como muchas personas el día de hoy evaden el mensaje de Dios, evaden el mensaje del Espíritu, evaden el trato de Dios a sus vidas, lo evaden viniendo cada 8 días, escuchando la palabra de Dios, diciendo amén, diciendo estuvo muy bonito. Se le acerca el hermano, la hermana dice, tratando de ver si la palabra tuvo algún efecto importante, relevante en usted, se acerca al final de la prédica y dice, ¿qué le pareció la prédica? Muy bonita. No, eso no es lo que preguntamos, eso no es lo que esperamos. Cuando un hermano con sinceridad se acerca a usted a preguntarle qué le pareció la enseñanza, lo que estamos queriendo escuchar es, ¿Dios me habló o no me habló? ¿Redarguyó mi corazón o no redarguyó mi corazón? ¿Qué voy a hacer con la palabra que Dios me dio el día de hoy? Porque créame, de prédicas bonitas no se llega al cielo. A la vida eterna se llega si conoce usted el don y conoce a Cristo y pasa por este trato del Señor donde usted tiene que ser purificado a través de la convicción de pecado. Qué bueno que le pareció bonita. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es si Dios le habló. Lo relevante es qué va a hacer usted con esta palabra. Lo relevante de esta enseñanza, de este día, es qué va a hacer con esa agua que el Señor le está ofreciendo y que tiene rato de estarlo ofreciendo y que usted ha estado desparramando y que usted ha estado desperdiciando y que usted ha estado echando a un lado y que usted sigue pensando en que cómo vamos a sacar el agua y que yo quiero para ya no seguir haciendo esto con una mente carnal.
Lo relevante es, ¿qué va a hacer usted hoy con esta agua que este Maestro compasivo llamado Jesús, y que es el Cristo, el Hijo de Dios, le ha estado ofreciendo? Eso es lo relevante. Eso es lo importante. Jesús vio que esta mujer quería escurrirse, y lo que hizo fue ir hacia su corazón y le dijo: llama a tu marido. Y vino el Espíritu Santo y ¡pum!, la confrontó y le dijo: no tengo. Traducción: o estaba en adulterio o estaba en fornicación. Estaba en pecado, estaba perdida, viviendo una vida inmoral, porque el Señor Jesús, que es Dios y que conoce lo más profundo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, nuestras más profundas e íntimas intenciones, le dijo: bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y con el que ahorita estás no es tu marido. Y la mujer cayó en una convicción de pecado. Y la mujer reconoció: es cierto, no es mi marido, estoy mal. Y hasta que usted reconozca su condición verdadera delante de Dios y se despoje de todas sus vestiduras de justicia que usted mismo se ha puesto, y reconozca delante de Dios su vida que está mal, Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha bebido de esa agua viva que da salvación, que da perdón y que da una nueva vida en Cristo Jesús, usted está mal. Y está mal delante de Dios, no importa cuán bien esté delante de los hombres. Nosotros somos muy humanistas, tenemos la tendencia humanista. Y a las personas: ay, qué buena persona eres, ay, qué buen ser humano eres, ay, qué buen esto, ay, qué buen otro. Si no está en Cristo Jesús, usted está mal. No importa cuán buena persona sea a los ojos de las personas. Y lo que rompió esta charla que parecía infructuosa, por cuanto el Señor quería llegar pero ella se evadía, fue la convicción de pecado. Esta mujer tuvo que reconocer que estaba mal y estaba perdida. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo obra, no solamente te hace ver tu condición perdida, pecadora, mala, condenada, sino que al mismo tiempo te revela al Salvador, te lleva a Cristo. Y aquí esta mujer dice: no tengo marido y veo que tú eres profeta. Reconoció su condición y ahora sí reconoció a Cristo. Y si usted no hace eso, no va a pasar nada. Va a seguir siendo un pecador perdido, creyendo que está bien. Cuando nosotros le hablamos acerca de sus pecados, reprendemos su pecado, le decimos que está mal su pecado, lo hacemos con este propósito: que Dios le ayude a ver la gravedad de su maldad, para que pueda ver la gracia de Dios. Cuando nosotros iniciamos el estudio del Evangelio de Juan, yo le dije algo muy importante. Evangelio significa buenas noticias, pero esas buenas noticias no tienen sentido si usted no está consciente de sus malas noticias. Para poder estar alegres y contentos con las buenas noticias del Evangelio, usted tiene que entender las malas noticias que también el Evangelio le trae. Y el Evangelio le dice que usted está perdido y condenado si no está en Cristo Jesús. Malas noticias. Malas noticias.
Y si usted no valora esas noticias, y si usted no le pone atención a eso, usted no va a poder entender entonces cuáles son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesús vino a dar su vida por todos estos perdidos. Pero si usted no se considera perdido, usted no va a entender que Jesús vino por usted. Jesús tenía que decirle las condiciones para poder acceder a esa agua viva. El arrepentimiento verdadero, sincero, arrepentimiento para con Dios. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón sin confesión. No hay. Y como una forma de esa gracia, la lleva a la convicción de pecado. Sí, amados, la convicción de pecado también es gracia de Dios. Porque si el Señor nos deja en nuestras tinieblas, porque si, como dice Romanos 1, nos entrega nuestra mente reprobada, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Entonces, como una forma de la gracia de Dios, la lleva a la convicción de pecado. No tengo marido, reconoció, estoy mal. No hay otra forma. No hay otra forma. Para terminar esta enseñanza, quiero hacer una aplicación práctica de estas verdades importantes que vimos en estos versículos. Número 1, Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Escuche lo que le digo. Cuando le hablamos y le llamamos al arrepentimiento y le llamamos a la salvación, al perdón, no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Es el Evangelio de Cristo. Es su palabra. Es su gloria. Es su salvación. No es por nosotros mismos. Es el Cristo, el Hijo de Dios, que los está buscando, que nos vino a buscar dentro de sus planes eternos. Aunque hay una gran cantidad de personas el día de hoy que piensan que cuando estuvieron dentro del vientre de su madre, esos 9 meses solamente eran un coágulo de sangre. Yo le creo a Dios y entiendo que los ojos del Señor vieron mi embrión. Y desde que vieron mi embrión, el Señor tenía planes para conmigo. Aunque hay una gran cantidad de mujeres pobrecitas, que menosprecian a sus hijos en su vientre y dicen que solamente son un cúmulo de células. Dios nos dice que desde ahí, el Señor tiene planes con nosotros. Hermano, hermana, no es coincidencia que el Señor te haya dado salvación. Él tiene planes y sus planes son eternos. Y no es cualquier persona el que viene a ofrecerlo, es Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo, el Hijo de Dios, te viene a ofrecer su agua viva, que es figura y tipo del perdón, la salvación, la paz, la misericordia y la nueva vida que hay en Él. De la cual Él te dice que si de esa bebes, nunca necesitarás de esta vida trivial, nunca más, porque en Él estamos completos. En Él estamos completos. Y además de nosotros saltará una fuente para vida eterna. Seremos capaces y capacitados por Él para poder trabajar en su reino y poder ir por otros. Pero los que el día de hoy no están viviendo en esta agua viva, yo te digo una cosa,
necesitas arrepentirte de tus pecados. Pero para poder arrepentirte de sus pecados, necesitas reconocer tus pecados. Necesitas reconocer cuán perdido y cuán perdida estás. Necesitas reconocerlo. Porque solamente así, humillándonos, seremos exaltados. Solamente así. Vamos a cerrar nuestros ojos. Que el Espíritu Santo de Dios lleve esta palabra a tu corazón. Que te lleve a ver a Cristo. Que te ayude a entender su don, su promesa y su deseo, su poder para hacerlo y cumplirlo en tu vida. Y no solamente en tu vida. Yo te decía, después de eso esta mujer fue a buscar y fue a proclamar a Cristo a su pueblo, y muchos creyeron en Cristo. Tú no tienes idea de todo lo que Cristo puede hacer a través de ti, con tus hijos, con tu familia, con otra gente, con otras personas. Es su deseo, es su plan. Cristo te ofrece su agua. Es agua viva que te puede transformar, limpiar. Pero necesitas, primer paso, reconocer tu condición verdadera, real. Y después, estas preciosas palabras de Jesús, tú le pedirías y Él te daría. Qué glorioso eres, Señor. Qué grande eres, Señor. Con razón, Juan se esfuerza en su evangelio para mostrarnos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, igual a Él. Eres glorioso. Oh Señor, ayúdanos a que aprendamos de ti cómo predicar tu evangelio al necesitado, cómo desear predicar tu evangelio al necesitado, porque por ahí tenemos que empezar. Un deseo sincero, genuino y ferviente de darles a conocer a las personas tu don, el don de Dios, y quién eres tú, y qué hiciste, y qué viniste a hacer, y qué nos ofreces y qué nos das por pura gracia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir en esta verdad. Ayuda a las personas que al día de hoy siguen esclavos de su incredulidad, de su negligencia para las cosas espirituales, y ayúdalos, Señor. Te lo pedimos en este precioso nombre de Cristo Jesús, el Verbo eterno, al cual le damos gloria por siempre y para siempre. Amén, Señor. Amén.